Buenas noches, mi nombre es Mauricio Cruz. Voy a realizar la presentación de las unidades 1, 2 y 4 de la materia de programación orientada a objetos de la UNAM. Cada una de esas actividades encaminadas al desarrollo de un software, en mi caso, que permita el manejo de mercancías entre diferentes clientes. Para hacer una aclaración mejor, vamos a verificar primero que nada lo que la actividad estaba solicitando dentro del anexo de la fase 1. Para mi caso, íbamos a desarrollar lo que tiene que ver con la empresa de transporte Mi Transporte S.A., que básicamente tiene un listado de usuarios, un listado de clientes, dentro de los cuales se debe permitir el envío de mercancías y la gestión de la aplicación. Cada una de las actividades que debe permitir esta aplicación se consignan dentro del documento, como estamos viendo acá. El registro de usuarios, la consulta, eliminar usuario, la consulta de la ciudad, el ingreso de envíos a despachar y los reportes. Realmente la aplicación está orientada principalmente a los usuarios más que a los empleados. Los empleados sería como un tema para ingreso a la aplicación para realizar login, pero la aplicación está enfocada al manejo de los usuarios, tanto sus credenciales como tal. Me refiero a lo que estamos viendo acá: su identificación, nombre completo, fecha de nacimiento, teléfono, dirección y ciudad, y los envíos que puedan realizar dentro de esta aplicación, la consignación de esos envíos. Entonces, empezando por la fase 1, vamos a revisar lo que se tiene consignado en este momento para entregar dentro de esta fase última, esta fase 5. Entonces, la primera fase. La primera fase que nos solicitaba, principalmente nos solicitaba que realizásemos un análisis de lo que ha sido o de lo que fue la fase 1, lo que nos solicitaron de la fase 1. Entonces, dentro de esos puntos teníamos primero que nada una definición del problema. La definición del problema está enfocada en reconocer la situación y lo que me están solicitando para esta aplicación. Es decir, estamos hablando de una empresa de transporte que tiene un número de usuarios y un número de empleados, y que para facilitar y hacer más ágiles sus envíos requiere una aplicación que permita unas actividades específicas: el registro de los usuarios, la consulta, la eliminación, la consulta por ciudad, el ingreso de envíos, reportes, y digamos que de entrada a la aplicación se pueda realizar un login como tal. El objetivo de desarrollar una aplicación que aplique el paradigma orientado a objetos en la programación, que es tal cual estamos viendo dentro de esta materia. Los objetivos específicos: desarrollar la aplicación que permite el control y manejo de los procesos de entrega de una empresa de mensajería, conectar la aplicación con el motor MySQL, MySQL en este caso, aunque pues puede decirse también que la aplicación pudo haber sido orientada a otro motor. El MySQL tiene cierta facilidad de instalación, el hecho de que es gratuito y no requiere mayor configuración, pero también pudo haber sido orientado o conectado a SQL Server, a Oracle. Crear una aplicación que permita la inserción, consulta, eliminación y reportería de la información. Entonces, como requisitos funcionales: registro de usuarios, eliminación de usuarios, consulta de información y generación de reportes. Requisitos no funcionales: el sistema debe poder procesar un alto número de transacciones por minuto. Los colaboradores con usuario creado y permiso de uso del sistema dependerán de lo indicado por el administrativo. El tiempo de aprendizaje será menor a 4 horas. El sistema deberá ser respaldado diariamente. Esto es un tema más enfocado a: no está funcionalmente en la aplicación, pero se debe contemplar dentro del funcionamiento y el manejo de la misma. La bibliografía. Entonces, para esto o con esto acabaría
lo que tiene que ver con la fase uno o la parte uno de este proyecto por partes que venimos realizando durante el semestre. La fase 2. La fase 2 hablaba de un análisis más profundo y más orientado, digamos, a una diagramación, a una visualización un poco más técnica y específica de los procesos que iban a intervenir dentro de la aplicación que estamos desarrollando. Entonces, para eso, primero nos solicitaban la creación del diagrama de casos de uso. Tenemos el tema de los empleados, que tiene como función ingreso al sistema, el registro de usuarios, es el registro de usuarios ligado a la consulta y esa consulta ligada a la eliminación. Esa consulta también está ligada a la consulta por ciudad. Digamos que por aparte también tiene que ver con el ingreso de envíos y esos envíos están relacionados directamente con los reportes. Esto no es más que lo que habíamos visualizado, de lo que nos habían solicitado en el pliego como tal que nos presentaron para la aplicación. El modelo de clases. El modelo de clases, entonces, según lo que yo pude analizar, nos contemplaba tres partes: los empleados, los usuarios y los envíos. Si bien dentro de esta parte pues se realizaron algunos ajustes de manera posterior para dar un mejor funcionamiento a la aplicación, entonces digamos se plantearon tres clases: los empleados, los usuarios y los envíos. Los empleados, eh, cada uno con unas características, los usuarios también y los envíos también. Los envíos como tal dependen directamente de los usuarios porque entre usuarios se están realizando envíos. Entonces tenemos una ciudad de origen, que es la ciudad del usuario que hizo el envío, y la ciudad de destino, que es la ciudad del usuario que recibe. También el ID del usuario como tal. Y una identificación única y de envío para cada uno de los envíos que se realice o que se registre dentro de la aplicación. Los empleados tienen unos atributos, los usuarios tienen unos atributos que es para el manejo, el control y digamos, una forma más clara de llevarlos. Continuando también tenemos el diagrama de actividades. El diagrama de actividades me contempla entonces un inicio de sesión, una validación de credenciales, para este caso con el tema de los empleados, un ingreso válido realiza unas acciones, un ingreso inválido pues devuelve la aplicación. Cierra la aplicación y la regresa a la pantalla de login solicitando al usuario que verifique las credenciales que está tratando de ingresar. Dentro del ingreso válido, entonces tenemos las actividades que bien ya hemos repasado durante toda esta presentación. Tiene que ver con el registro de usuarios, la consulta, la eliminación, la consulta por ciudad, el ingreso de envíos y la generación de reportes. Con eso termina la aplicación. Esto me describe perfectamente cuáles serían las actividades que debería desarrollar dentro de la aplicación un usuario que trate de ingresar a ella. Tenemos también el diagrama de entidad-relación. Esto tiene mucho que ver con lo que estábamos revisando con el modelo de clases. En este diagrama de entidad-relación tenemos estas entidades: los empleados, los usuarios, los envíos. Cada una de ellas con unos atributos y dentro de esos atributos una llave primaria o un identificativo único para cada tabla. Cada una de ellas tiene una relación de uno a muchos generalmente que va a permitir el manejo y la interacción dentro de la aplicación, el manejo más interno de la aplicación, hablando de las tablas específicamente. Con esto termina la fase 2 de esta actividad. Pasamos entonces a la fase 4. Vamos a revisarla por acá un poco más, de manera más clara. La fase 4 tenía varias partes. Vamos a mirarlo acá para tener una claridad. El código fuente, las sentencias SQL, la consulta de herencia y poliformismo, el modelo de herencia y el query de bases de datos. Entonces, partiendo de eso, vamos a revisar uno a uno
cada uno de ellos. El código fuente de las sentencias de SQL. Cada una de estas partes que estamos revisando acá, el registrar de usuarios, la consulta de usuarios, la eliminación de los usuarios, el login de empleados, el contar usuarios por ciudad, tiene que ver directamente con lo que ya hemos revisado. Hemos revisado un diagrama de clases, hemos realizado una serie de actividades. Entonces, cada una de estas partes que estamos verificando acá nos está permitiendo conocer principalmente, y a eso se orientaba este punto, la sentencia que me va a permitir ya sea registrar usuarios, consultar, eliminar. Entonces, teniendo en cuenta que ya debimos haber realizado una conexión o un archivo de conexión previo para poder ingresar a la base de datos y a las respectivas tablas, entonces realizamos una serie de actividades. Para la inserción tenemos, por ejemplo, el insert into dentro de cada uno de los campos, teniendo en cuenta unos valores asociados a unos campos de texto, unos espacios de texto. La consulta de usuarios también me va a traer una consulta SQL que me va a permitir consultar mediante el ID de usuario y que me va a permitir mostrar una serie de valores llenando una tabla que obtiene directamente de la coincidencia que tiene con el ID dentro de la tabla o la base de datos. La eliminación de usuarios también directamente ligada al ID de ese usuario que yo quiero eliminar. Entonces, cuando yo coincido o cuando se me coincide el usuario con cierto ID, entonces él va, me busca el ID dentro de la tabla, dentro de la base de datos, me realiza una eliminación. Esa eliminación va a ser de todos y cada uno de los campos consignados para ese ID que estamos consultando. También tenemos la del login empleados, que la del login empleados básicamente está orientada a verificar si dentro de la tabla de empleados entonces tenemos una coincidencia con lo que me acaban de ingresar en unas cajas de texto en una pantalla de login. Si eso me coincide, pues paso a la siguiente. Si no me coincide, pues entonces saco un error, acceso denegado, acceso concedido en el caso en el que se pueda pasar. O en el caso en el que los campos estén vacíos, pues me da también un error, me da, digamos, un manejo de errores o un manejo de situaciones, digamos, llamémoslas atípicas. El conteo de los usuarios, que esta parte es muy importante para lo que tiene que ver con una de las partes que nos estaban solicitando directamente en el anexo y era consulta de ciudad, consulta de número de usuarios en una determinada ciudad. Entonces, este public int que estamos viendo acá, esta serie de sentencias me está permitiendo realizar el conteo de esos usuarios que yo busco por ciudad. Sigamos, vamos a verificar la consulta de herencia y poliformismo. La consulta pues realmente tiene que ver con una serie de parámetros o una serie de bases que nos dieron a consultar y sobre cada una de ellas estamos dando una serie de información. Vamos también al modelo de herencia. El modelo de herencia tiene que ver con cada una de las clases que se van a crear para cada una de esas entidades que estamos manejando acá. Cada una de ellas tiene una serie de clases, una serie de procesos. Y el query de la base de datos. El query de la base de datos, pues entonces es simplemente cada una de las sentencias requeridas para la creación de la base de datos que estamos manejando dentro de este proyecto. Cada una de ellas tiene que ver con usuarios, con empleados, con envíos. Aquí está completo el query para MySQL como tal. Entonces, esa sería la presentación de las unidades 1, 2 y 4. Estamos añadiendo dentro de este proyecto algo del código como tal de la aplicación y estamos añadiendo todas las partes que hemos venido desarrollando a lo largo del semestre. Agradezco mucho la atención, agradezco mucho la ayuda y agradezco mucho todo el aprendizaje durante este semestre.